No, pero es más tiempo le pone. No importa, arranque. Ya está en vivo. Ah, hay que compartir. Yo voy a empezar, yo lo hago. ¿Usted lo hace acá? Ah, ¿usted lo hace allá? Sí. Ya está. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Casa de la Cultura de Teorama. Vamos a hacer una presentación del devenir histórico de esta provincia, del origen poblacional de nuestra región para poder encontrar a Teorama en la historia. Es decir, Teorama y sus orígenes es nuestro encuentro. Entonces los invito a seguir la narrativa para que podamos conversar al final sobre Teorama y sus orígenes, con la intención de localizar una perspectiva sobre los orígenes del patrimonio, el patrimonio histórico y cultural de Teorama, porque nos interesa sobremanera que se valore el patrimonio cultural de nuestro pueblo. Vamos a empezar entonces con lo que tiene que ver con el poblamiento. Historia y patrimonio cultural. Vamos a mirarlo desde la perspectiva del poblamiento regional para encontrar a Teorama en sus orígenes. Hay definidos unos momentos históricos, una cronología histórica para contar estos orígenes. Entonces voy a hacer un recorrido desde los tiempos prehispánicos hasta nuestros días, en una manera en que debe ahora periodizarse la historia. Es decir, estamos planteándole a los maestros que rompamos un poco la estructura de cómo se ha venido contando la historia, cómo le contamos la historia a nuestros jóvenes, a los niños, en esa tradición de las cartillas, del bachillerato, de la escuela, de la básica, donde les decíamos que lo primero fue la prehistoria, que después vino la historia, pero que en la historia tenemos entonces que primero la conquista. Bueno, cuentan la prehistoria de los pueblos indígenas, una visión tradicional, luego que el descubrimiento, que la colonia, que la república, pasan por la independencia y logran ubicar algunas cosas sobre la temporalidad más cercanas, es decir, el mundo contemporáneo. Los estudios en historia ya no se definen en esos términos, porque se ha encontrado la manera de periodizar mejor, más comprensivo, ese proceso reconstructivo del pasado. Entonces hoy vamos a hacer ese recorrido como la historia se debe enseñar, como se propone a los maestros, asuman la periodización de la historia y esta sea enseñada. Y en el ámbito de lo público, en la Casa de la Cultura, por ejemplo, entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo encontramos y comprendemos la presencia del patrimonio histórico? Entonces lo localizamos en el tiempo. Si es patrimonio histórico arqueológico, arte rupestre, si es patrimonio histórico colonial, arquitectónico, mueble o inmueble, si es patrimonio histórico pues, tardío o más cercano a nosotros, que sería patrimonio inmaterial, y así sucesivamente. Para cada que se hable de patrimonio, cada que se hable de un valor, lo ubicamos más cerca a nosotros, en un contexto histórico mejor definido. Y sí, entonces empecemos por los pueblos prehispánicos, el mundo prehispánico. Lo llamamos antes de los cristianos o antes de la presencia de los europeos en América. Y en ese mundo prehispánico tiene que aparecer nuestro pueblo, el territorio del actual Teorama. Entonces la pregunta es, antes de la llegada de los cristianos, ¿quiénes habitaban este territorio? ¿Qué tan extensa o qué tan profusa era esa historia? ¿Qué tan conocida o cuánto desconocemos esa historia? La del mundo prehispánico, la de los pueblos que habitaban esta región antes de la llegada de los españoles.
Y ese es el primer elemento que nos interesa. ¿Por qué? Porque hay unas evidencias de ese pasado tan lejano. Hay unas evidencias muy, pero muy valiosas en Teorama. Orgullo del pueblo presente. Y entonces en este momento yo llamo a una reflexión, y es el pueblo de Teorama de hoy, nosotros, esta generación, que por cierto estamos en el marco de la generación bicentenaria, que es otro elemento de mucho más arriba que tenemos que considerar, pero esta generación bicentenaria debe también conocer pues el recorrido histórico de cómo se llegó a los tiempos de la independencia para que hoy seamos generación bicentenaria, es decir, hace 200 años se dio la independencia. Pero los historiadores estamos obligados a ir mucho más atrás. Entonces, como hay un interés institucional, de política pública, digamos, ciudadano, administrativo, para recuperar, identificar, conocer el patrimonio, pues el patrimonio no apareció por obra y gracia del Espíritu Santo. El patrimonio cultural apareció porque seres humanos lo han legado a esta generación. Entonces, este encuentro de hoy con el historiador es para que conversemos cómo las generaciones pasadas, las generaciones que nos han precedido, nos legaron un patrimonio, y ese es el que hoy nos identifica, nos vincula, nos convoca para que lo protejamos, y nos da identidad, y nos da orgullo, y nos da reconocimiento no solo en la región, sino en el país y en el mundo. Ahorita les voy a contar cómo, antes de terminar el año, ojalá, vamos a poner a Teorama en el mundo, en virtud del patrimonio cultural que en este suelo entrañable tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ese mundo prehispánico, la primera relación que apareció sobre ese mundo prehispánico fue un documentico, un escrito que hizo un sacerdote en Ocaña. Ahí es donde apareció sobre el mundo moderno, podríamos decir, la primera noción de teorama, la primera noción del mundo prehispánico que encontraron los españoles cuando llegaron. Y esa relación se conoce como relaciones geográficas tempranas, un escrito que mandó el vicario, el beneficiado de la iglesia mayor de la ciudad de Ocaña, apenas 6 u 8 añitos de fundada la ciudad de Ocaña, en el año de 1578, la ciudad de Ocaña fue fundada en el año de 1570, por una hueste venida de la ciudad de Pamplona, ahora más tardecito explico eso, y el cura manda a su obispo en Santa Marta, porque eso pertenecía a la diócesis de Santa Marta, le manda una relación de qué indígenas había, y por qué hizo esa relación, porque se la pidió el obispo le dijo, dígame qué población indígena hay allá, informe qué población indígena hay allá, porque yo tengo que resolver el problema de la doctrina. Entonces, para saber cuántos sacerdotes tenía que mandar, para saber cómo iba a organizar siguiendo las leyes nuevas del Estado español que se habían publicado en 1542, y había que establecer una administración, una protección y una doctrina para los pueblos de indios. Entonces el padre se pone y escribe una relación y empieza a decir, en esta provincia, en esta ciudad hay tales y tales comunidades, en el río tal hay un pueblo que se llama Tiurama, que se llama así porque hay una planta de tal condición o porque hay una quebrada de tal otra condición, y empieza pueblo por pueblo y está diciendo a qué distancia están, y ahí aparece esa relación. Entonces ese es el primer documento, como entre otras cosas oficial, institucional, donde aparece la mención a teorama de la relación de pueblos anteriores a la llegada de los españoles. Esos pueblos diversos de la comarca, ¿qué notamos en estos documentos primeros? Después hablo de la crónica y demás. Que eran pueblos dispersos por todas estas montañas y ríos. Pueblos dispersos, pero como autónomos entre sí. No habían grandes cacicazgos, no eran unas naciones poderosas como los muiscas o los chitareros mismos, sino pueblos aislados y más bien independientes, solos, que trasegaban por todo este territorio. Y esos pueblos, en términos del concepto antropológico, eran como pueblos de betría. ¿Qué significa la palabra betría? Que son comunidades pequeñas que las rige un gran hombre. Y ese concepto es muy bonito, porque ese es un concepto que sigue enseñando cosas.
muchos pueblos pues nativos, ancestrales, que aún subsisten hoy, se administran así, se gobiernan así, son gobernados por grandes hombres. ¿Y qué es un gran hombre? Un gran hombre surge de la cultura, surge de las entrañas del pueblo por un conjunto de virtudes que él tiene. Ellos se forjan. Entonces, si el pueblo necesita construir su bohío, porque eran bohíos grandes, multifamiliares, entonces alguien sabe construir los bohíos, y ese es el maestro constructor de bohíos, si usamos un término moderno, que es de alguna manera pues un anacronismo y de cierta manera un presentismo, pero para que lo comprendamos aquí, es decir, es como el maestro constructor. Y en este momento histórico era un gran hombre. Y todos seguían a este gran hombre. ¿Para qué? Para esa misión, para ese desarrollo, para solucionar ese gran problema, la construcción de las viviendas, de los bohíos. Si había que ir a la pesca y era la época de pesca y alguien lideraba la pesca, y entonces seguían a uno que era el experto en la pesca, y ese era el gran hombre de ese día. Entonces, pero en todo caso, había grandes hombres, el que se encargaba de la siembra, el que controlaba el tiempo, el que resolvía los conflictos, tenía el don de la palabra, entonces era un gran hombre. De tal modo que esos grandes hombres tenían los liderazgos transitorios, pero en cualquier momento había uno que encarnaba pues casi todos los valores, y generalmente el que tenía el don de la palabra, el que coordinaba mejor las labores, la seguridad del grupo, la seguridad alimenticia, sabía dónde estaban los sitios de caza, los sitios de pesca, pero sobre todo cómo relacionarse con los otros pueblos y cómo resolver problemas. Y ese hacía las funciones de gran hombre estable. ¿Sí? Ese es el tipo de gobierno, el tipo de organización que los antropólogos e historiadores han podido encontrar de cómo se administraban o se gobernaban los pueblos que habitaron este territorio donde hoy está asentado Teorama. Ahora, para el caso del río Algodonal, que es un nombre posterior, por supuesto, no sabemos el nombre que le daban ellos al río, porque no se recogieron. Este sacerdote recogió nombres de quebradas, nombres de árboles, de plantas, de semillas, de muchos elementos que sirvieron de referente para los nombres de los distintos pueblos, pero no recogió el nombre del río, no lo encontramos como tal. Los españoles lo llamaron después el río Algodonal, en la parte alta. Más adelante se llamó río Catatumbo, pero en estos tiempos primeros lo llamaron el río de los Carates, o río Carates, e incluso hasta el siglo XIX se llamó río Carates, casi entrando al siglo XX. ¿Por qué? Porque los españoles, como todo lo nombraban por lo que veían, encontraron que algunas de las comunidades asentadas en la parte del río Algodonal y hacia la selva sufrían, entre comillas, de una sarna o carate. No tenían un nombre científico para esa anomalía, ni siquiera es una enfermedad en realidad, sino cuando en algunas ocasiones la persona pierde la pigmentación de la piel, que es un asunto genético. Las células de la piel tienen una pigmentación que se llama melanina, y cuando hay ausencia total de melanina, se pierde la pigmentación y eso se conoce como vitiligo. Eran unas comunidades indígenas que sufrían o que, bueno, tenían esa anomalía que se llama vitiligo y lo llamaron así. Creo que hasta los despreciaron en algún momento porque los consideraron sarnosos, lo cual pues no lo es. El vitiligo es la persona que tiene vitiligo pues, convive con los demás, no se transmite, pues, a la gente le parece raro, pero no pasa absolutamente nada. Y eso les mereció el nombre de los Carates. Entonces, allá en la imagen, ustedes ven que tenemos, donde está el cursor, tenemos más o menos los territorios que comprendían a ese conjunto de pueblos que ellos, como por su lengua, por sus características, por vivir en comunidades, gobernarse en estos términos, los etiquetaron así, acaritamas o carates. El nombre de Acaritama viene del nombre de un cacique, de uno de los grandes hombres, ya que Acaritama
era un gran hombre. Y eso le dio el nombre a todo el territorio. Era muy fácil etiquetarlos a todos. Puede que fueran pueblos distintos, de hecho lo eran. No había sujeción política entre unos y otros. Y entonces toda esta región tan extensa estaba acá. En la parte más oriental, hacia el nororiente, aparecen los motilones. Los motilones son otra nación en realidad. Hoy en día los motilones están hacia acá, pero este mapa lo hemos reconstruido en virtud de que los motilones fueron impulsados, fueron en las guerras indias que se les hicieron desde San Faustino de los Ríos, desde los valles de Cúcuta, desde la ciudad de Maracaibo, incluso desde Ocaña, por supuesto, por el lado de La Palma, que hoy es Acarí, y otros sectores, fueron corridos hacia el norte. Significa que los motilones, hoy donde están, ese no era su territorio ancestral, pero por razones de guerras indias, los corrieron hacia allá. Y este centro andino importante era el centro de los chitareros, de donde se pobló la ciudad de Pamplona, de donde viene la ciudad de Pamplona, los pamploneses vienen hacia la ciudad de Ocaña. Hay un elemento muy importante, y es que esta población indígena, aquí están las rutas de llegada de los españoles, esta población indígena nos deja un patrimonio, y es acá donde quiero mostrar entonces cuál es el patrimonio que nos deja, que tenemos para Teorama en este caso. Entonces aquí encontramos, pues hoy el templo es construido en el siglo XX, 1928 empezó la obra, se vino construyendo ya muy avanzado. Ustedes tienen aquí la historia del padre que lo construyó, ahí está el libro de fábrica de iglesia, es una historia muy bonita de la construcción del nuevo templo, pero el templo anterior viene del siglo XIX y yo tendré que contarles ahorita más adelantico cómo era el templo anterior, quién lo construyó. Este es el templo moderno. Ahora, aquí en la Casa de la Cultura ya le han hecho un reconocimiento muy importante a un patrimonio arqueológico en la expresión arte rupestre que nos dejaron esos pobladores que ya les he comentado. En la conversación que tuvimos hace unos días, a través de la línea, hicimos ya unos avances sobre este tema, pero hoy tengo otras personas, voy a reubicar este proceso para contarles cómo ellos aquí en la Casa de la Cultura y en la parte exterior del edificio, ustedes han estado reivindicando el patrimonio arqueológico, y eso es muy valioso porque aquí en este caso estamos mirando unas fotografías de cómo hoy valoramos y respetamos el patrimonio arqueológico. Eso significa que hay que respetar el lugar donde se encuentran. Hay una cosmogonía, una espiritualidad ancestral allí de quienes la crearon. Debo empezar esta es una indicación que nos daba un indígena, Juan, funcionario de la alcaldía. Nuestro municipio tiene una población indígena significativa, reconocida en el marco de la institucionalidad y del gobierno nacional, regional. Ellos hacen parte viva de nuestra población. Nos han dado una versión, aquí está Juan, nos han dado una versión de cómo valorar ese patrimonio, cómo respetar ese lugar, incluso encontrarse física y espiritualmente con el lugar, para que vaya cobrando un valor sentimental, conocerlo para valorarlo, pero también vincularse o tratar de reconocer la espiritualidad antigua de quienes crearon la obra, que por cierto, estos petroglifos, por estudios hechos en la zona de Cundinamarca y Boyacá, están asociados a una tradición arqueológica que se llama tradición herrera, por la cerámica que fue encontrada asociada a ellos, y ahí se han hecho balances donde fechas aproximadas serían de una antigüedad entre 2300, más o menos del 300 antes de Cristo al 200 después de Cristo. O sea, les damos un margen de unos 500 años donde posiblemente se desarrollaron estas obras. ¿Cómo lo han hecho los arqueólogos? Han trabajado con restos de cerámica, han trabajado con elementos, polen y otras semillas y demás cosas que a través de las pruebas de carbono 14 en laboratorio han asociado a estos materiales, y podemos decir que estas obras se hicieron más o menos
unos 2.500 años, unos 2.300 años, o por lo menos unos 1.900 años antes de Cristo. Pues a esta fecha, perdón. Estas líneas que ustedes ven ahí son hechas a mano, son talladas en una geometría muy, pero muy especial. Eso tiene unas dimensiones muy precisas en toda la roca y hacen parte del conjunto de la obra, mientras que en las pantallas superiores están los petroglifos mostrando la cosmogonía de esos pueblos. Entonces, la que ustedes llaman, o la población llama y reconoce como la Piedra de la India, es una estación rupestre. Las estaciones rupestres es la identificación técnica de este patrimonio arqueológico, por eso se llama patrimonio arqueológico en la expresión arte rupestre. Y aquí en Teorama, como en otros pueblos, es muy común. Entonces, hay otros territorios donde también las encontramos. Aquí seleccioné, por ejemplo, una fotografía para enseñar. Esta es la misma de Teorama, pero las hay en Cucutilla, las hay en Salazar de las Palmas, las hay en San Cayetano, en Sardinata. Entonces tenemos Teorama en Convención, tenemos una cantidad significativa en todo el departamento. Hoy en día, por ejemplo, se pueden proponer guías turísticas a la luz de la economía de la famosa economía naranja, la vinculación del arte rupestre, del patrimonio arqueológico, en una valoración adecuada, vincularlo al desarrollo turístico de los pueblos. Es decir, que a través del arte rupestre los pueblos se reconozcan. Entonces, esas estaciones rupestres, miren, los antropólogos las investigan, los historiadores, se hacen la recuperación de sus imágenes, se hace la explicación técnica, las fichas de rigor, se publican, ahí se hacen los levantamientos, y eso es muy, pero muy valioso. ¿Para qué? Para su reconocimiento y para buscar su futura protección. Esto para que sea valorado desde el presente. Entonces, un patrimonio muy, muy antiguo que debe ser valorado desde el presente. Ya dije, más o menos, podríamos decir entre 2.500 a 1.900 años de antigüedad. Todas estas estaciones rupestres. Ahora bien, como nos interesa el recorrido histórico de Teorama, de la provincia de Ocaña, debo mencionar que la llegada de los españoles a esta región vienen desde Pamplona. La ruta que ellos tomaron era más o menos saliendo de la ciudad de Pamplona. Algunos de ellos bajaban hasta el valle de Cúcuta, pero la más de las veces se vinieron por las montañas hasta lo que hoy es Salazar de las Palmas, pasando por cerca lo que es la actual Cocutilla y Arboledas, pasando hacia más o menos lo que es Lourdes, luego San Pedro, que hoy es Villacaro, subían el cerro y bajaban al Llano de la Cruz, que hoy es Ábrego, y llegaban a Ocaña. Esa ruta la hicieron buscando el río Magdalena, para hacer una comunicación expedita entre la ciudad de Pamplona, fundada en el año de 1549, y el río Magdalena, para salir por el río Magdalena hasta a Cartagena, para encontrar entonces comunicación con España a través de la flota de indias que venía 2 veces al año. Este recorrido permitió entonces que se fundara la ciudad de Ocaña, y al fundarse las ciudades, aquí están los territorios. Entonces, ¿cuáles son las ciudades que se fundan? ¿Cómo es que se empieza a construir el poblamiento? Que es acá donde quería mencionar esto, porque Teorama no existe pues así de la noche a la mañana. Somos el resultado de un devenir histórico bastante complejo, en una línea del tiempo que está muy nutrida, muy documentada. Pues dejé de hablar de las comunidades indígenas y le di cierta importancia, le di mucha relevancia en realidad, porque dejaron un patrimonio muy valioso para Teorama, y que nuestra misión es que el pueblo presente lo valore y hacia el futuro, para protegerlo, para apropiarlo y para que también reivindique nuestra población y nos ponga en el mapa del mundo. Pero vamos a hablar de cómo fue poblado culturalmente, cómo fue poblado en tiempos ya modernos, después de la llegada de los españoles. El origen es la ciudad de Pamplona. La ciudad de Pamplona, fundada en 1549, una hueste de españoles, que es un grupo de hombres al mando de un capitán, vienen a fundar una nueva ciudad, que es la ciudad de Ocaña. ¿Cuándo vienen? En 1550.
70, después de haber hecho otros poblamientos. Entonces, por eso encontramos un nororiente colombiano tapizado de ciudades y occidente de Venezuela tapizado de ciudades desde la ciudad de Pamplona. Por eso a la ciudad de Pamplona la llaman ciudad fundadora de ciudades. Y entre esas ciudades que fundaron los pamploneses está la ciudad de Ocaña. La primera ciudad que fundaron ellos fue la ciudad de Mérida, en actual Venezuela, 1558. La segunda, la villa de San Cristóbal, en 1561. Hoy pues son Mérida y San Cristóbal, allá en Venezuela. La siguiente ciudad fue la ciudad de Ocaña, en 1570, pero igual fundaron otras ciudades. Antes de desarrollar Ocaña, voy a recordarles que hubo otras ciudades que configuraron este territorio, como fueron la ciudad del Espíritu Santo de la Grita, en 1576, también en Venezuela, la ciudad de Salazar de las Palmas, que hoy conocemos simplemente como Salazar, en 1583, la ciudad de San Antonio de Gibraltar, en la culata del lago de Maracaibo, muy importante para las guerras indias contra los motilones, en 1600, en el año de 1600. La ciudad de San Faustino de los Ríos, en el año de 1662. Estas fueron las ciudades que tienen mucha vinculación con el territorio del actual departamento norte de Santander, aunque en el departamento de Santander se ha fundado la ciudad de Vélez y se fundó la ciudad de San Juan Girón en 1631. Todas ellas tenían un gobierno propio, un cabildo, un territorio, por eso siempre mostramos dónde está el territorio que cubría cada ciudad. Y todo lo que quedara dentro de la ciudad española, los indígenas, las tierras, los proyectos nuevos de poblamiento, las economías agrarias, ganaderas, mineras, todo lo que se implementara dentro de ese territorio estaba gobernado por un cabildo y regimiento, un gobierno de la ciudad. En tiempos hispánicos las ciudades eran como una suerte de polis griegas, formaban un territorio, una provincia, y esa provincia era autónoma, esa provincia tenía su propio gobierno y le daba cuentas a un gobernador, como en el caso de Ocaña, que le daba cuentas al gobernador de Santa Marta, o en el caso de Pamplona, que le daba cuentas al corregidor de Tunja o al presidente de la audiencia de Santa Fe. Claro, que el gobernador de Ocaña también el cabildo de Ocaña le daba cuentas al gobernador de Santa Marta, pero el gobernador de Santa Marta a su vez le daba cuentas al presidente de la audiencia en Santa Fe, y luego en el siglo XVIII a los virreyes que estaban en Santa Fe, y a la Real Audiencia que era el alto tribunal. Era un poco la estructura del Estado español. La ciudad de Ocaña, ¿qué hace? La ciudad de Ocaña le toca administrar lo que tiene dentro. Entonces, como todos los territorios, ahí empieza la constitución ahí empieza la constitución real del territorio. Entonces, ellos tienen que poblar a los indígenas que están dentro. Y entonces, cada una de las ciudades, por orden del Estado español, tiene que verificar que los pueblos de indios los ubiquen en centros urbanos pequeños, donde haya una iglesia, una capilla doctrinera, y en torno a esa capilla doctrinera todos los indígenas puedan ser evangelizados, protegidos y puedan ser administrados por el Estado con la protección de la iglesia y un funcionario del rey. ¿Para qué? Para librarlos de los abusos de los encomenderos, de los abusos de los españoles. Ahí hubo inmediatamente una confrontación entre oficiales del rey, entre protectores de los indígenas, tanto que el rey nombró para Santa Fe de Bogotá, para Santa Fe, un protector de naturales, que era un funcionario con el más alto rango que usted pueda pensar, algo así como el presidente de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional Colombiana, encargado de proteger los indígenas. Y él regó funcionarios por todas las ciudades, y en cada ciudad debía haber un procurador, un protector, o generalmente un corregidor de naturales, que fue el nombre que le pusieron. Un funcionario cuya misión era, en una alianza estratégica y gubernativa con los curas doctrineros, proteger a los indígenas. ¿De quién tenían que protegerlos? Pues de los españoles, de la ambición, del abuso y demás de los españoles, porque quieren mano de obra barata, porque son sus encomenderos, porque eso sacan las indias para el servicio doméstico, por ahí derecho va al mestizaje. Entonces, el gobierno hizo ese proceso. Y entonces se crearon los pueblos. Y los pueblos de Ocaña, los pueblitos como Tioramas, los fueron reuniendo a los diferentes lugares. Entonces hay unos pueblos de indios que fueron establecidos
desde el siglo XVII, incluso la provincia de Ocaña tuvo que establecer pueblos hasta avanzado el siglo XVIII. Ahí tenemos entonces, por ejemplo, La Palma o El Palmar, Acarí, Buenavista, Aspacica, Curacica, Pueblo Nuevo de Boquiní, La Loma, que es González, y Brotaré. Estos fueron concentraciones de población indígena que reunían, recuerden que al principio les comenté que eran puros pueblitos pequeños, pues esos pueblos pequeños, como pequeñas vetrías, con un gran hombre dirigiéndolos, luego fueron encomendados por los españoles tenían la obligación, el encomendero, pues sí de usar su fuerza laboral, pero tenían el deber de evangelizarlos, y para evangelizarlos tenía que haber una doctrina, y esa doctrina era un pueblo, entonces hubo que construir capillas, establecer resguardos y zonas de protección para los indígenas, y estos fueron los de Ocaña, hay otros incluso para la zona del Cesar que también pertenecieron a Ocaña, y así es como pasan dos cosas. Una, se garantizó la protección de los indígenas, la subsistencia de los pueblos como Brotaré, que es un corregimiento que llaman Otaré, no sé en qué momento histórico le quitaron la B, pero siempre fue Brotaré. Allá a Brotaré fueron sumados los de Teorama. Creo que llevaron para los pueblos que habitaban aquí en el actual territorio, en esta parte andina, pues montañosa o alta de Teorama, lo sumaron tanto a González, que se llamaba en esa época La Loma, como a Brotaré, que eran los dos pueblos de indios. Porque los otros eran Aspacica, Caracica y Buenavista, estaban mucho más lejos. Y el pueblo de indios de La Palma, o el Palmar, fue un poblamiento mucho más tarde, que tiene una historia extraordinaria que pues hoy no alcanzo a comentarla, y es cómo ese pueblo era motilón. Ellos ya no eran acaritamas ni carates, sino motilones, están para el otro lado de la montaña, y ellos se poblaron finalizando el siglo XVIII, ya sobre final del siglo XVIII, con un sacerdote ido de Ocaña. El sacerdote recibió un título de España, donde lo autorizaron a proteger los indígenas, a crear un pueblo allá, pero con un título muy extraño, un título que hoy en día pues la gente rechazaría. Se le llamó Conquistador y Pacificador de Bárbaros Motilones, dice el título. Yo, sacerdote, no me hubiese ido a la selva con ese título, pero él lo hizo, y se llevó unos vecinos de Ocaña, y tal vez de los que pudo encontrar que lo acompañaron, y empezó con la idea de llevar el evangelio, de llevar la evangelización, y de atender sobre todo enfermos, población indígena enferma. ¿De qué creen ustedes que se enfermaban los indígenas en aquella época? De sus enfermedades ancestrales, muy poco, y no tenemos muchas noticias. Pero sí tenemos noticias de que se enfermaron, por ejemplo, de viruela, de sarampión y todo, porque empezaron a tener contacto con los blancos, contacto con los esclavos traían viruela, bueno, y entonces ellos, como no tenían historia inmunológica en sus estructuras biológicas, rápidamente sucumbían a una gripa, a un sarampión o a una viruela. Incluso se le llama motilones porque algunos de los clérigos capuchinos de la zona de Maracaibo, para tratar de asear los niños y darles pues medicamentos de la época para tratar de salvarlos del sarampión o de la viruela, les cortaron el pelito así en forma de totuma y los llamaron motilones. Ellos siguieron la costumbre porque como que aprendieron a que eso les ayudaba para quitarse las erupciones de la piel, del cuero cabelludo y demás, y los llamaron motilones, pero eso no es el nombre de ellos. Hoy en día está reivindicado el nombre como la nación barí, pero sin embargo ellos mismos siguen llamándose motilón barí y demás. Pero eso es un poco el nombre que los españoles nombraban a las cosas como las encontraban, como el caso de Cúcuta. Le preguntaron al cacique, ¿cómo se llama? Y él dice, me llamo Cocutacomari. Y entonces a ellos les pareció muy largo el nombre y dijo, usted se llama Cúcuta. Y de una vez le cambiaron, dijeron, se llama Cúcuta. Y ese señor, el cacique, le dio el nombre a los valles de Cúcuta, al río Cúcuta, al llanos de Cúcuta, y después fue San José de Cúcuta, Nuestra Señora Rosario de Cúcuta, y la capital del departamento se llama Cúcuta. ¿De dónde viene? Del nombre de una persona. ¿Por qué? Porque el español lo tomó, lo transcribió y así lo puso.
Y así pasó acá. Entonces, que porque fue impactante la figura de los niños y que los curaron de la viruela y algo, entonces los siguieron llamando motilones. Hay otra versión por ahí, pero esta está documentada, entonces los historiadores nos ceñimos a las versiones que están documentadas, por supuesto. Hay que tener en cuenta también que pues todas las ciudades tienen que formar sus pueblos. Esto es siglo XVII. Siglo XVII, eso es 1600 a 1700. Eso es el siglo XVII, de 1600 a 1700. Porque el siglo XVI es el ¿qué? Del 1500 al 1600, el siglo XVI. Y del 1600 al 1700, siglo XVII. Del 1700 al 1800, siglo XVIII. Y del 1800 al 1900, siglo XIX, que lo llamamos la era decimonónica. Y del 1900 al 2000, siglo XX. Y estamos en el siglo XXI, que es del 2000 hacia el 2000. Bien. Entonces, eso es importante y los maestros se preocupan mucho por eso, porque los niños comprendan la temporalidad, ¿cierto? Bien, entonces, esto es siglo XVII y el siglo XVII hace que, pues, nos permite comprender qué pasó ahí con los indígenas. El siglo XVIII es la historia para los blancos y mestizos, porque ocurre que en torno a esos pueblos de indios que les mostré, esos pueblos de indios, pues los valles, todos los valles fértiles, en este caso Teorama, el Valle del Algodonal, el Catatumbo, antiguamente el río de los Carates, o río Carate, esos pueblos de indios, esos valles fértiles que quedaron libres cuando los indios fueron recogidos, porque los indios finalmente los recogen a pueblos, como ya mostré, a pueblos, con una capilla, con un resguardo, con un conjunto habitacional, con unas autoridades étnicas, porque a ellos les devuelven la autoridad étnica, les dan tierras de resguardo, les ponen una autoridad española que los protege y el sacerdote que los debe proteger, y entonces ahí están los pueblos. Fueron las primeras unidades político-administrativas, territoriales, la República de los indios fueron una república y vivieron así, autónomos en el sistema español. Tenían un tributo que la más de las veces terminó siendo simbólico, los indígenas no fueron esclavizados como tal. Hay una historia un poco mal contada y a veces no gusta mucho a mi auditorio cuando les explico, no fue cierto que esclavizaran a los indios, no fue cierto que llegaron a matarlos a diestra y siniestra, no fue cierto que los azotaron y les pusieron un yugo en la nuca, como decía el discurso decimonónico. Entonces, ¿qué pasó? Pues fue el discurso de la independencia, los liberales tenían que hacer un discurso para justificar la guerra, y entonces hoy, cuando les contamos que los indígenas les fue peor con la guerra, entonces la gente a veces dice, pero ¿cómo así que entonces la independencia no trajo la libertad para los indígenas? No, la independencia fue un desastre para los indígenas, tanto que los indígenas lucharon a muerte contra los españoles, contra los republicanos, perdón. De hecho, los indígenas acá, de los pueblos, mire, el pueblo de La Palma fue un pueblo guerrero que se opuso a las tropas de Bolívar, que se opuso a la independencia. Y les cuento algo. La parroquia de Teorama, que ya son los blancos y mestizos, lo que quería contarles que en torno a los pueblos de indios, la población blanca y mestiza luego hace un proyecto de parroquia y se erigen en parroquia, pues la parroquia de Teorama presentó su proyecto, los vecinos en 1801, logran más o menos consolidar el proyecto en 1807, no tenemos el decreto de creación, pero sabemos que en 1807 se erigió, porque en 1811 ya le nombraron el primer sacerdote, aunque hubo uno interino en tiempo original. Entonces, esas parroquias en el ámbito español, esas parroquias como que convivieron. Por un lado estaban las parroquias diocesanas como el Carmen, como Teorama, como La Cruz, que hoy es Ábrego. Esas parroquias convivieron con los indígenas. Entonces, por ejemplo, La Cruz, Santa Bárbara de la Cruz, allá en el Llano de la Cruz, Ábrego. Es una parroquia muy importante porque con ella se prestaban servicios religiosos a todo el resto. Pero arriba estaba el pueblo de Aspazica. Y Aspazica era un pueblo de indios. Entonces, pero después de Aspazica, más hacia la selva, estaba el pueblo de La Palma, que hoy es Acarí. Ellos se apoyaban mucho en el Valle de la Cruz, pero eran distintos. Los indígenas eran una república distinta. Es decir, tienen gobiernos distintos, tienen unidad territorial distinta y se comportan autónomamente cada uno por su lado. Dependiendo sí, de la ciudad, en este caso de Ocaña. Aquí en Teorama, lo mismo. Pues el Brotaré estaba allá, Brotaré quedó en otro lugar, Boquiní en otro lugar. Y aquí en este sector, pues los blancos hacen su empresa, necesitan una parroquia, presentan un proyecto y erigen su parroquia.
Eso lo logran hacer en tiempos hispánicos, pero los agarra corticos la independencia. Entonces la gente de Teorama lo agarró cortica la independencia. Entonces ya el movimiento de las juntas en 1808, 1810, entonces los famosos gritos de independencia, que por cierto no fueron tales, fueron gritos de jura, de lealtad y obediencia al rey, porque todos los pueblos de América, de Asia, de África, de Europa misma, que estaban bajo la sombra del imperio español, todos, cuando vieron a su rey preso por Napoleón, juraron lealtad al rey y empezaron a tomar para sí el gobierno soberano. Las ciudades tomaron para sí su gobierno, Ocaña lo hizo, tomó para sí su gobierno y le dijo a todas las parroquias, nosotros vamos a tomar el gobierno para nosotros, para protegerlo, para cuidarlo, para que cuando el rey salga de su cautiverio, vuelva a gobernar con nosotros. Entonces, esos llamadas actas de independencia, que han sido mal leídas, mal interpretadas y por supuesto pusieron a los maestros a contarla mal, y entonces le contaron a todo el mundo que eran actas de independencia, gritos de independencia, pero no fue así. Y pueblos como Teorama, que eran una parroquia, y mismo Ocaña, juraron lealtad al rey en ese 1810. Pero después de 1811 ya ahí sí vienen las independencias. Pero vienen las independencias y ¿qué creen ustedes que hizo Ocaña? Ocaña se opuso a la independencia, es decir, Ocaña se declaró realista. Y los pueblos circundantes, es decir, parroquias como pueblos de indios, se declararon también realistas. Y así fue como, ya después de las guerras fuertes de esa década terrible, fallida, de los estados fallidos y de la reconquista de Murillo, toda la tragedia de la independencia, entonces ellos decidieron que ya definitivamente los patriotas, los republicanos, los independentistas habían triunfado en Boyacá, y entonces aquí ¿qué iban a hacer? Pues se complicó para Ocaña la cosa, porque si triunfaron en Boyacá, aquí iba a haber algo terrible. Santa Marta aguantó, entonces Santa Marta pues aguantó, Cartagena se hizo patriota, independentista, y Santa Marta realista, y Ocaña pertenece a Santa Marta. Entonces hay una alianza, pues obvio, con su sede administrativa, que es ¿quién? Que es Santa Marta. Entonces Ocaña pues se debe a Santa Marta, son filiales, se gobiernan juntas, y ¿los pueblos qué hacen? Los pueblos con su ciudad, es decir, Teorama va a ser leal a su ciudad, La Palma, Acarí, leal a su ciudad. Entonces, tanto los pueblos de indios como las parroquias van a ser leales a su ciudad. ¿Y su ciudad qué hizo? Pues leal con su matriz, que es Santa Marta, la gobernación. Y fue una provincia realista por excelencia. ¿Y qué van a hacer los republicanos entonces? ¿Qué ordena Bolívar? Bueno, ellos trabajan conquistando pueblos realistas como más podían, y se produce entonces la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta en 1821, y después de la Constitución, ¿qué ordena Bolívar? Pues todos tienen que jurar la Constitución. Aquí no hay vuelta de hoja. Entonces, las ciudades realistas, los pueblos realistas, las provincias realistas van a ser conquistadas, van a ser sometidas. Y Bolívar manda al general Mariano Montilla, que es un general caraqueño, venezolano, con la misión de conquistar Santa Marta, y él entra por arriba, conquista Santa Marta a sangre y fuego. Aunque el conquistador de Santa Marta, finalmente el título lo tiene otro general venezolano que se llama Pedro Gual, que fue después ministro de Hacienda de Bolívar en el 21, pero después de eso se va a hacer la conquista. Entonces Santa Marta es conquistada en el 21, pero se mantiene Ocaña. O sea, someten la capital, someten la cabecera de la gobernación, pero se mantiene Ocaña. Y Ocaña no da el brazo a torcer. Y Ocaña entonces implementó algo tenacísimo, que fue la guerrilla de los colorados. Los colorados son una guerrilla impulsada por los comerciantes, uno en particular, que les dio una ropa para que se vistieran con un sayal ahí de color rojo, se ponía una pañoleta roja también, o sea, se distinguieron por eso y llamaron a los colorados. Pero ¿quiénes eran los colorados? No unos forajidos, como dice por ahí la profe. María del Rosario. No. Obvio que en la guerra todo el mundo es forajido, ¿o no? En la guerra todo el mundo es forajido, está el mismo estado. Entonces, es una palabra que, bueno, ¿qué son los colorados? Campesinos. Campesinos e indígenas peleando por su rey. Entonces ellos toman todas estas montañas y hacen lo posible por tomar la ciudad. Porque los militares republicanos independentistas, por orden de Bolívar, toman la ciudad. Pero ellos le caen a la ciudad cada vez que pueden. Hasta que viene Montilla. Cuando ya Montilla asegura la plaza principal, que es Santa Marta, se viene para Ocaña. Ya tenía tropas acá.
Y en un momento dado hacen unas redadas terribles y van fusilando lo que van encontrando. En algún momento capturaron a más de 100, soldados, 100 combatientes de los Colorados, donde está la gente pues, del Carmen, de Convención todavía no estaba, pero están los pobladores campesinos, por supuesto. La gente de Teorama, la gente de Acarí, de los otros pueblos de indios, y capturan un poco de gente, después de una matanza por allí en un sitio que se llama La Sangre, que es una vereda aquí límites con Convención, de hecho allá fundaron Convención después, en el 28, 29 del siglo XIX, y hacen los fusilamientos ahí en la plaza, en Ocaña. Uno de los fusilamientos más grandes que hizo Montilla o su subalterno, cayeron 6 indígenas de La Palma, o sea, porque los indígenas eran combatientes aguerridos en favor de su rey. Entonces, cuando contamos esa historia, entonces me preguntan a mí, bueno, pero ¿cómo así que los indígenas combatieron a muerte por el rey? Claro que sí, aquí en Ocaña lo hicieron y fue un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Pero el ejemplo quizá más sobresaliente de cómo los indígenas combatieron por el rey se hizo en Pasto. Los indígenas pastuzos, quillancingas y pastos, ellos se opusieron con la iglesia, con los notables, con los comerciantes, una alianza entre las élites de Pasto y los campesinos blancos y mestizos y la población indígena, y le sostuvieron la guerra primero a Nariño en el 14, de hecho pusieron preso a Nariño allá, derrotaron a Nariño, que era el dictador de Cundinamarca, y lo vencieron, lo capturaron, y un desastre. Después Bolívar va a pasar para el sur, a incorporar a Guayaquil y a incorporar a Quito, a la República de Colombia, después de la Constitución del 21, porque hicieron la Constitución y metieron ese territorio, pero ese territorio todavía no pertenecía, estaba en manos de los españoles, entonces había que ir a conquistarlo, y había que pasar por Pasto, y los pastosos dijeron, espere, nada. Pasa que Bolívar negoció con el obispo de Popayán, el obispo de Popayán se había refugiado en Pasto, y Bolívar le dijo al obispo, apacigüe la gente y nosotros pasamos, más bien evítese unos muertos, yo traigo aquí 3.000 hombres, mire a ver. Y el obispo le hizo caso, negoció con los pastuzos, dejó que pasara Bolívar, pero Bolívar después le mandó a Sucre para arriba. Y hay la matanza de indígenas y de pastuzos en la Navidad Negra de 1822. Entonces, esa historia no se ha contado mucho, o se ha contado allá en su región. La historia de Ocaña y de los Colorados tampoco se ha contado mucho, pero lo que tratamos de mirar es que sí hubo una situación muy complicada y que Teorama, los primeros pobladores de Teorama, estos fundadores que están aquí en la lista, aquí los tenemos en las listas, quienes presentaron el proyecto en 1801, quienes lograron que el proyecto se viabilizara en 1807, 8, quienes ya lograron que el cura propio los administrara en 1811, que los agarró la independencia recién naciditos, recién fundadita la parroquia, recién erigida la parroquia, ellos van a tener que luchar terriblemente contra los republicanos, contra Bolívar, y reciben los castigos indecibles hasta que tienen que jurar. Y terminan jurando la Constitución, les toca. Y se les impone un gobierno militar y ahí como dicen por aquí en el campo, bajan al surco porque bajan. Y bajaron al surco y ya les tocó. Entonces ya Teorama entra al mundo republicano como una parroquia, con un alcalde partidario. Después ya tuvo su cabildo, le dejan tener su cabildo parroquial, ya hace parte de la provincia de Ocaña, entra en los ordenamientos territoriales del siglo XIX y sigue su tránsito en el ámbito de la República de Colombia. Pero el ingreso de Teorama a la República de Colombia fue tortuoso, como le tocó a Ocaña, por una decisión pues política y eso. Yo quiero detenerme unos minuticos en algo que ya el tiempo está dando, y es cómo surge Teorama. Los orígenes, digamos, institucionales. Voy a plantearles eso ya para terminar, porque me interesa mucho. El centro de la conferencia era, bueno, el Teorama en sus orígenes. Teorama va a aparecer en todos los mapas, como los estaba mostrando acá, en el poblamiento, en la construcción del territorio, hasta hoy. Pero, ¿cómo fue posible Teorama? En el marco del Estado español. Teorama fue posible a partir de una parroquia. Ya había dicho que los pueblos de indios, de ahí está sonando las campanas, ¿no? La parroquia es el núcleo de la población católica, cristiana católica. La parroquia es el núcleo del proyecto poblacional. Entonces, por eso
el templo parroquial es el núcleo del patrimonio arquitectónico del pueblo. Es la edificación más sobresaliente, de mayor altura, de mayor tamaño, de mayores dimensiones, y es la que concentra a la población, pues por su cultura, por su tradición, pues la mayoría son católicos, así haya otras confesiones ya modernas, ya contemporáneas, pero es el proyecto parroquial. Una vez que los vecinos, el campesinado se considera suficiente, porque ellos intentan resolver su problema, pues si van a misa a Ocaña, o si pueden van al pueblo de indios que más cerca encuentren, pero ¿cuál va a ser el pueblo de indios más cercano? González es el pueblo más cercano que ellos tienen, pues pues no se llamaba González, González era su encomendero, pero el pueblo siempre fue La Loma. Entonces ellos van a La Loma y algunos van hasta Brotaré. Brotaré ha crecido mucho, Brotaré tiene buen comercio, porque Brotaré tiene un camino que baja al río Magdalena más rápido que los ocañeros. Entonces ellos tenían ciertas facilidades y por eso quizá, y además porque de los nativos de Teorama muchos fueron a dar a Brotaré. Entonces digamos que tienen ahí como de cercanía eso. Finalmente tienen que resolverlo, están muy lejos, están desarrollándose mucho, están sembrando ya café, ellos quieren, aunque el café había entrado por Villarrosario, todavía está muy incipiente, pero ya ellos ya conocen del café, están intentando muchas cosas y van a tener que salir, producen buena caña, especialmente para el lado de la sangre, para el lado de lo que hoy es convención. Todo ese campesinado tiene que tratar de resolver su vida, y para que resuelvan eso, el Estado español les proporciona un camino, y ese camino es la parroquia. Ese camino es un proyecto parroquial. Pero un proyecto parroquial no viene de la noche a la mañana. Tienen que primero reunirse los vecinos. Hay un primer elemento, y es que los vecinos se reúnen y hacen el proyecto. El proyecto es largo, extenso, escriben un documento extenso donde están contándole. Mire, vivimos lejos, vivimos en una montaña, tenemos que pasar un río caudaloso, ir a Ocaña nos cuesta mucho tiempo. Bueno, hacen toda una sustentación. ¿A quién se la hacen? Al obispo de Santa Marta. Al obispo de Santa Marta, para que el vicepatrono, que tenía licencia para hacerlo, que era el gobernador, pues si no lo hacía el gobernador, entonces le pasarían el expediente al presidente de la audiencia, pero alguien tenía que darles el título. Pero tienen que hacer un recorrido tortuoso, eso no fue nada fácil. Entonces lo primero que hacen es presentar el proyecto. Lo presentaron en el año 1801. Entonces en 1801 ellos mandan el proyecto, y el proyecto llega a Santa Marta a través de la vicaría de Ocaña. Entonces allí el vicario les ayuda, dice, bueno, listo, yo voy a mandar los documentos. Entonces el vicario de Ocaña les colabora y mandan la solicitud al obispado de Santa Marta. En Santa Marta lo recibe un funcionario que se llama el provisor general del arzobispado. Y ese provisor del arzobispado de Santa Marta, él es el que estudia el caso. Y él dice, sí, sabe que sí, ese pueblo, esos campesinos merecen tener su cura propio, y vamos a viabilizarles. Entonces les contesta la carta diciéndole, manden un poder de un abogado, denle el poder a un abogado y eso se resuelve. Y ellos inmediatamente se reúnen, consiguen un abogado, les dan el nombre de un abogado allá, creo que el mismo provisor general les sugirió el nombre de un abogado para que presentara el expediente, para que llenara los requisitos. Y ellos inmediatamente hacen la carta para ese abogado, el poder. Entonces van a la escribanía pública ahí en Ocaña, que está el escribano público del cabildo, y hacen la escritura, y le dan el poder al abogado. ¿Cómo se hace? Se le da un poder a un abogado para hacer algo. Y remiten ese poder a Santa Marta. Entonces ya el abogado tiene en su mano el proyecto que ellos hicieron, y tienen en su mano el poder, el abogado. Y el abogado va y pide los requisitos, y conversa con los abogados canónigos allá en la corte, en el tribunal eclesiástico, y ellos le explican. Tiene que traer una carta, una escritura pública donde se garantiza el terreno. Y entonces vienen aquí a ver quién va a poner el terreno. Entonces el que tenga el potrerito, el fulano que tiene el potrero, él hace una escritura para el terreno donde se va a sentar la parroquia. Y ese terreno lo ponen a nombre de una cofradía, a nombre de una vocación religiosa, Luego tienen que hacer otra escritura donde los vecinos todos se comprometen, absolutamente todos, a construir el templo parroquial. Pero no solo tienen que construir el templo parroquial, tienen que construir la casa cural y la cárcel. Si no hay cárcel, si no hay casa cural y no hay templo, no hay parroquia. Por eso se demoraron tanto tiempo, de 1801 a 1807 que viabilizaron el proyecto, es muy complicado. Luego tienen que hacer otro documento donde otra vez se reúnen y mediante una escritura pública donde cada uno levanta la mano y dice, bueno, yo tengo allá un potrero en tal parte, yo tengo un ganado, yo tengo
una plantacioncita, tengo un trapiche, todos van hipotecando un pedazo y reúnen ¿para qué? Para poderle garantizar 200 pesos de buen oro que vale la congrua y sustentación del cura. ¿Pero qué es la congrua y sustentación del cura? La plata son 200 pesos al año que el cura gana y hay que pagárselos, ¿no? Él no es cuerpo glorioso, él come, ¿sí? Y además necesita su platica, tiene gastos, tiene que viajar, bueno, trae también sus hermanas, sus hijas, sus sobrinos. Él tiene que vivir, es cuerpo glorioso. Entonces eso cuesta. Aparte de que él puede cobrar ya los servicios, los estipendios de matrimonios, de bautizos, de confirmaciones, después todos los oficios. Y entonces, ¿cómo se va a garantizar la congrua y sustentación del cura? Entonces aquí sí, la profe intentó explicarlo ahí, pero como vi como que no comprendió mucho el documento, pero bueno, yo les voy a contar. La estrategia administrativa y jurídica consiste en lo siguiente: crear unas cofradías, fundar unas cofradías. ¿Pero qué es una cofradía? Entonces ustedes vayan pensando, entonces los vecinos de Teorama tenían que fundar una cofradía. ¿Cómo hicieron eso? Como estamos reunidos hoy aquí. Entonces dicen, bueno, somos tantas familias, vamos a hacer una escritura donde nosotros hipotecamos un pedacito, un ganado, lo que sea, para tener un recurso con el cual creamos esa cofradía. 3 cofradías debían crear. Una, la primera, la Cofradía del Santísimo. Una cofradía es una asociación de fieles, una reunión de fieles, de devotos, de cristianos, de campesinos creyentes que están en el proyecto de crear la parroquia. Entonces ellos firman la escritura y tienen una platica y tienen una asociación, como hoy crear una ONG. O sea, eso era la ONG de la época. Ahí perdónenme el presentismo. Y entonces, con esa organización cofradial tienen seguridad social porque se ayudan entre ellos, pero tienen la platica, ¿para qué? Para mantener la lámpara del Santísimo encendida todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año, todos los años de la vida, porque la lámpara del Santísimo no se puede extinguir. Entonces, ellos se encargan de esa lámpara, se encargan de la fiesta del Corpus Christi, que es la fiesta ya saben, el Corpus Christi en junio. Se encargan de que el Santísimo esté expuesto cuando sea necesario. Espectacular. Pero esa no es suficiente. Hay que hacer una segunda cofradía, que es la Cofradía de las Ánimas, y esa sí da platica. La Cofradía de las Ánimas es la que se encarga de la fiesta de la conmemoración de los difuntos, que es el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y de administrar las misas que se van a hacer todos los lunes, porque el Día de los Difuntos es el lunes. Entonces todas las personas pagan una misita por un fulanito y generalmente la hacen los lunes o la hacen cualquier día, pero todos los lunes se hacen las misas, especialmente cuando se hace una capellanía de misas, porque quienes van muriendo pueden también testarle a favor de la iglesia la posibilidad de hacer unas misas de difuntos y ahí el padre va juntando. Y una tercera cofradía, que es la del Santo Patrón. ¿Cuál es el Santo Patrón de ustedes? San Isidro Labrador, quite el agua y ponga el sol. Entonces San Isidro Labrador, que es el patrón de los campesinos, de la agricultura, de la siembra, del trabajo, bueno, del hogar campesino, bueno. Entonces San Isidro, pues eso eran ellos, campesinos aislados en la montaña, que tienen que trabajar, tumbar monte, sembrar sus matas, ir re lejos a misa y eso, ¿no? Ellos quieren traer acá a San Isidro que los va a acompañar y que van a tener su advocación principal. Y además hay que hacer las fiestas parroquiales. Y las ferias y fiestas son de San Isidro Labrador. Pero San Isidro él solito no funciona, toca hacer una cofradía. Y entonces se reúnen todos los vecinos y hacen una escritura pública, ya no caña, ya están las escrituras, donde están, todos se comprometen con San Isidro y ponen una platica y San Isidro va a hacer la fiesta patronal, va a ser el apoyo entre los vecinos, va a tener su tierra, va a tener sus vacas, su ganado, esa renta de la leche, los quesos, todo lo que haya, con eso se va sosteniendo el cura. El caso es que hay que conseguir los 200 pesos anuales del cura. Y con esas 3 escrituras, con esas 3 cofradías, se logra el proceso. Luego hay que pedirle un consentimiento a todos los vecinos. Y entonces se van los vecinos, cada uno se va para Brotaré, otro se va para Boquiní, el otro se va para el Palmar, para Carí, y le consiguen certificaciones de los curas doctrineros para decirles que no, que se puede, que la parroquia se puede crear, que no hay ningún problema, que no haya oposición. Porque en esa época lo primero que hacen los curas es ver cuáles son mis feligreses. Entonces, si me quitan los de la quebrada para allá y me quedan los de la quebrada para acá, es complicado. De hecho, se erigían las parroquias y después hubo muchos conflictos, porque siempre los padres decían, bueno, estos son míos, no, que estos son suyos, y entonces se peleaban los curas entre sí. Una de las peleas entre curas más notables en el territorio del norte de Santander es la pelea entre el cura de Toledo y el cura de La Bateca.
La Bateca y Toledo están separadas por un río que se llama Culagá. Pero resulta que unas veredas quedaron en Toledo y el cura de la Bateca dijo, no, esas son mías. Y el Toledo dijo, no, esas son mías. Y hubo una bronca terrible. Después los mismos vecinos terminaron odiándose entre sí. Después en el siglo XIX terminaron, ellos, eso fue en el siglo XIX, terminaron siendo unos liberales y otros conservadores y terminaron dándose candela en las guerras decimonónicas, asusados por los curas que peleaban por los feligreses. O sea, la historia está llena de cositas por ahí que como que no nos han contado, pero que sucedieron. Teorama resolvió eso. Tenía que ver que todos los curas vecinos estuvieran de acuerdo. Y así fue que cumplieron con ese requisito. Hicieron de nuevo el conteo de la población porque los que habían dicho que eran en 1801 ya había más gente en el 807. Y entonces se sustentaron que había más parroquias, más población y así fue como lograron el título de parroquia. ¿Quién lo dio? El obispo solo autorizaba. Una vez que el tribunal eclesiástico autoriza, tiene que pasarle el expediente al gobernador. Las parroquias las erigía el Estado, el vicepatrono. Si estaba autorizado el gobernador daba el decreto de título de la parroquia. Si no estaba autorizado el gobernador, tocaba mandar el expediente de Santa Marta a Santa Fe, para que el presidente de la audiencia, y en este caso el virrey, lo diera. Y así vino la vida Teorama, como una parroquia, que ya les conté que las tragedias de la independencia, que ya les conté el tema de los colorados, que ya les conté lo que ellos sufrieron. Muchos campesinos, muchos pobladores de Teorama fueron fusilados en la plaza de Ocaña por el ejército libertador republicano, ya por el ejército de la República de Colombia. ¿Por qué? Porque Dios tocó someterlos a sangre y fuego para que juraran la Constitución del 21 y entraran a la República de Colombia, porque no querían entrar. Ellos estaban felices con el rey, eran realistas. Hasta aquí el origen de Teorama. Vino a la luz Teorama, tiene un hermoso patrimonio, tiene un patrimonio ancestral indígena, como es la piedra de la India, una estación rupestre extraordinaria, tiene un templo parroquial muy, muy hermoso, que así haya sido construido a principios del siglo XIX, a mediados del siglo XX, perdón, es una pieza arquitectónica muy valiosa, tiene más de 70 años, de interés cultural para la nación, de interés cultural para ustedes en el pueblo, como hay otras edificaciones. Pues una que vi por allí en la esquina que ya le quitaron la cubierta, que era una cubierta construida en el siglo XIX. Ya vi que pues no se cuidan las edificaciones, pues se van perdiendo, se va perdiendo el patrimonio arquitectónico. ¿Por qué? Porque aún no se ha establecido un reconocimiento, una política seria en el respeto. Y qué lástima, porque hay pueblos que se conservan. El Carmen, por ejemplo, lo están conservando. Conservan la playa en su arquitectura, que la playa es de ayer tarde comparado con Teorama, porque Teorama es de 1907. Teorama viene con gente poblándose desde el siglo XVIII y logra su parroquia en 1807. La playa es de ayer tarde, porque la playa es del siglo XX. El municipio era Aspasica y la playa viene siendo, se trasladó la parroquia para allá en el 30, 1930. Tal modo que eso como que nos debe decir algo. Me pasé del tiempo, pero debemos conversar un poquito. Estoy en su casa, entonces, preguntas. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Santiago, vengo de la emisora comunitaria Teorama Stereo. Yo tengo una pequeña inquietud y es el tema de precisamente el nombre, que tenemos conocido esa parte como que antes, porque nosotros siempre nos han hablado de 1812 y ahorita escucho 1807. Y hemos tenido como esa confusión porque como que todavía no hay una... Es que no tenemos tiene razón. En esa parte. Esa es una parte, ¿no? Se dice que ese... llevada a parroquia en 1812 y a municipio en 1817. No sé ahí cómo será la situación. Y otra cosa es el nombre de Teorama o los Tiuramas y luego pasar al nombre de Teorama. ¿Cómo fue esa situación? Es un asunto lingüístico. Entonces le contesto lo último y luego lo primero. Vale. Y gracias por tu pregunta. ¿Por qué? Porque me permite llenar un vacío que quedó en el discurso. Por eso hay que conversar. Teorama o Tiurama, es decir, el problema es lingüístico. El problema es netamente lingüístico porque es que este padre, que le digo, el vicario de 1578, pues él escribió en un castellano muy bravo. Yo duré semanas transcribiendo el documento, porque era en castellano arabesco del siglo XVI y entonces, pues, yo sé que nosotros transcribimos bien, el paleógrafo transcribe bien, pero ellos en su escritura sí lo hacen de diferente manera. Entonces,
A ver cómo lo encontramos. Tiuramas. Es que es como lo escribió el español, como lo escribió el escribano. Y no es una redundancia, porque es que el que tiene el oficio de escribir se llama escribano, y es un funcionario, que se llama así. Ellos escribían así. Entonces es muy complicado. También aparece como teurama, y hoy es teorama. Es una transformación lingüística, es la evolución de la lengua. Las lenguas evolucionan, se les hace economía lingüística, y es como se trasladó. Pero el nombre lo escuchó el otro. Los pueblos eran pueblos ágrafos. Ahí sí, perdónenme con la profe, pero la profe dijo que era una huella de la escritura de estos pueblos. No, estos pueblos no tenían escritura. No, no hay escritura en el mundo prehispánico nuestro. Los petroglifos no son escritura, son grifos de representaciones cosmogónicas. Por ejemplo, en la piedra de la India está la constelación de Orión. Y eso es espectacular porque ellos están mirando las estrellas, tienen un conocimiento ancestral del cosmos y están llevando allí cosmogonía biológica de su perspectiva. Hay figuras fitomorfas que son figuras de plantas, hay figuras zoomorfas que son figuras de animales y están las figuras antropomorfas que son las figuras que representan la forma humana y están las figuras astronómicas que son, como le digo, las constelaciones. De tal modo que ese conjunto de glifos, lo que son representaciones de cosmogonía imaginarios muy, muy ancestrales, pero no son escritura. Entonces le vamos a decir a la profe que perdona, pero que no son escritura, ¿vale? Entonces eso no eran pueblos ágrafos. Perdón, eran pueblos ágrafos, pero como pueblos ágrafos no tienen escritura, ¿cómo se escribieron las cosas? ¿Cuando las escuchó quién? Quien sí tenía escritura. ¿Y quiénes sí tenían escritura? Los españoles. Entonces lo que tenemos es lo que los españoles nos dejaron. Y es así como en los mismos españoles fue evolucionando. Yo tengo 4 o 6 tipos de letras del siglo XVI hasta nuestros días, de tal modo que hasta que apareció Andrés Bello. Y cuando Andrés Bello se pone y organiza la gramática y la organiza fonéticamente incluso, después viene la fonética moderna, pues el nombre evolucionó. Entonces es teorama, pero el nombre sí es de origen indígena. ¿Por qué? Porque en la primera relación él lo puso. Entonces el nombre viene de la relación primera que hizo el vicario de Ocaña en 1578 y entonces ya luego viene el problema de transcripciones y demás hasta quedó teorama. Yo tengo un caso más diciente que se los he preguntado a todos y nadie me ha podido responder. Ya revisé por ahí lo que hizo el gordo Meléndez, no ha habido manera, lo que hizo Justiniano Páez, ninguno. Solo me dicen, cambio de nombre. ¿Quién lo cambió? Tema lingüístico, un funcionario público, alguien lo hizo. Era Brotaré. El nombre del pueblo de indios fue Brotaré todo el tiempo, pero ya después de la independencia, ya en el siglo XIX, o no sé a qué hora, lo cambiaron de nombre. Ahora tengo que hacer una revisión minuciosa de documentos públicos para ver en qué momento dejaron de decirle Brotaré y lo pusieron es que Otaré. Y hoy funciona Otaré, ¿sí? Que es un corregimiento de Ocaña, pero eso es Brotaré, toda la historia fue Brotaré. Entonces después de 300 años de historia lo cambian a Otaré. Y eso pasa entonces con teorama. Teorama lo fueron cambiando y hoy es teorama, pero es de origen prehispánico el nombre, de a oídas, como lo recibió aquel que sí tenía cómo escribir. Sí, original, sí, pero él finalmente lo pusieron teorama. Entonces, teorama. Viene algo también que se escucha de los teuramas, o sea, de un cacique que se llamaba teurama. Un gran señor, un gran hombre. Tenemos un conocimiento y es que hay un cacique, los indios teuramas, cacique teurama, que los sacerdotes llegan y lo colocan teorama y paisaje de Dios, que teo significa Dios. No. Y, o sea, es una no, pues vea, aquí hacemos lo siguiente los historiadores, y qué bueno que lo ubican. No, nada que ver con Dios ahí el asunto. En la lengua, él dijo, somos tiurama. Él te preguntó, a través del intérprete, dijo tiurama. Como él lo toma de oídos, él lo escribe. Ponerle significado a eso. De hecho, en el documento dice por qué. Es un árbol, es una quebrada, es una roca, es algo, pero ahí no se habla de Dios para nada. Esa es una interpretación posterior. Ahí sí, perdóname, no es paisaje de Dios, ni el indígena dijo eso. Eso se lo regalaron después. O los sacerdotes no inculcaron eso. Pues por supuesto, la evangelización dice cosas. Sí, eso no. Pero ahí sí, perdónenme, pero no. Entonces, hay 12 versiones. ¿Qué hacemos los historiadores? Recogerlas y contarlas.
Yo puedo hacer las 12 versiones, aquí la profe las escribió, pero no, yo le pongo la que los documentos me muestran, porque esa es mi misión, revisar minuciosamente qué fuentes tenemos para eso. Pero la otra parte de la pregunta era... Sobre el tema de 1807. Sí, a ver, el expediente no está completo. ¿Yo cómo lo reconstruyo? Saber las referencias del expediente. Una de las tareas que a mí me gustaría resolver es ir a Santa Marta al obispado, a ver si puedo recuperar todo el expediente y las comunicaciones que el expediente debe estar disperso en el arzobispado, pero el expediente está en el arzobispado de Santa Marta. Hay que mirar qué recuperó Ocaña y que en el archivo de Ocaña también lo podamos reconstruir, porque tenemos documentos sueltos. Entonces, ¿cuál es la tarea? Reconstruir el expediente para saber en qué momento viene el título, porque no tenemos el título, no tenemos, ¿cierto? Pero está claro que fue antes de 1810, porque en el 12, así, lo que pasa es que lo podemos presumir como cierto porque Santa Marta es realista. Santa Marta juró Cádiz, o sea, Santa Marta juró la Constitución de Cádiz, y aquí en Ocaña se juró la Constitución de Cádiz. Es decir, Santa Marta no entregó los fierros. Es decir, la independencia, para Santa Marta no pasaba nada, o pasaba lo que pasaba, pero para Santa Marta el gobierno real continuaba. De tal modo que el obispo debió despachar, que los funcionarios despacharon. Entonces, por eso es que si el título se dio en el 12, ellos ya habían nombrado cura en el 11. O sea, pero el detalle es el siguiente: si hay cura nombrado en el 11, es porque la parroquia ya está. ¿Sí? Porque primero hay que tener el título de la parroquia para luego asignar el cura, ¿cierto? La otra preguntita del municipio, por favor, necesito aclarar esto. ¿Que el municipio es de 1817? No, absolutamente no. Por una razón muy sencilla. Esto es español hasta el año 20 y pico. O sea, ahí no pasa nada con la república. No pasa nada con la independencia. Ellos luchan hasta abrazo partido, hasta morir, y ellos durante todo ese periodo son españoles. Como son españoles, están en el régimen español. ¿Sí me hago entender? Y aún después de la constitución de Cúcuta, de la Villa Rosario de Cúcuta, de 1821, ellos siguen dentro del marco español, hasta que no lo somete Montilla ya en el 20 y pico, 23. O sea, no hay municipio, no hay creación de municipio. Ahora, no hay distinción, además. Quiero contarles esto. La municipalidad española la ejerce o el pueblo de indios, la doctrina de naturales, o la ejerce la parroquia. La parroquia en el ámbito hispánico es el escenario de la municipalidad española. Luego hay otro tipo de municipalidad que es la villa. Luego hay otra municipalidad que es la ciudad. Es decir, la parroquia es un tipo de municipalidad española. Entonces, en el sistema español no hay división tripartita del poder. O sea, los actores tienen funciones, la iglesia tiene unas funciones, pero ejerce. ¿Cómo se ejerce lo civil? A través de un alcalde. Entonces la ciudad de Ocaña, el cabildo de Ocaña, tuvo la obligación de mandarle aquí un alcalde, y le mandaron un alcalde, y el de aquí despacha a alguien en Teorama, pero es un alcalde pedáneo, que tiene que resolver aquí el asunto público, dar fe pública, los negocios, capturar reos, administrar. Por eso hay una cárcel, porque alguien tiene que hacer justicia, y ese es el ejercicio de la municipalidad en el ámbito español. Cuando ya Ocaña es sometida por Montilla y sus hombres, porque Bolívar se ha ido para el sur, solo hace Montilla por orden de Bolívar, entonces los ordenamientos territoriales que implementó la República, ellos asumen el territorio como debe ser. Ellos no están creando municipios. Ellos lo que dicen: ¿ustedes qué son? ¿Eran una parroquia? Ahora son distrito parroquial. ¿Ustedes qué eran? ¿Un pueblo de indios? Ahora son distrito parroquial. Ellos hacen una cosa que se llama ley de igualación. Y es una ley de igualación que se aplicó en el 24, que es emanada de la Constitución del 21, y esa ley de igualación los pone a todos iguales, porque Santander dijo: yo voy a acabar con los pueblos de indios. Por eso les digo, si hubo algo triste para los indígenas, fue el gobierno republicano. ¿Saben ustedes quién eliminó a los indígenas de la faz de la tierra como institucionalidad? Santander, de un solo plumazo, con la ley de igualación. Perdieron los resguardos, perdieron sus unidades territoriales, perdieron sus tierras, perdieron su autoridad étnica, dizque por volverlos ciudadanos. Perdieron sus tierras. Ellos ancestralmente todas sus tierras eran comunales, eran resguardos, tierras de comunidad, y las pusieron, después las repartieron a título, y finalmente se las quitaron para pagar las pensiones a los militares de la guerra. De tal modo que
Teorama viene al mundo republicano como un distrito parroquial insertado en el ámbito del ordenamiento territorial del siglo XIX. Entonces, no es que Teorama fue creado como municipio tal día. Todos los actos administrativos que hay en el siglo XIX son ordenamientos territoriales, pero no están creando el municipio de Teorama en ninguna hora, porque es que Teorama ya viene del siglo pasado, del régimen anterior, como dijeron los franceses, del Ancien Régime, vienen del siglo XIX antes del proceso independentista. Entonces, y Teorama ingresó al mundo republicano como una herencia del sistema hispánico. Y eso, ingreso tardío, después de que Montilla pudo someter a Ocaña. Para terminar, discúlpeme. Sí. Es decir, que no tenemos con exactitud cuántos años está cumpliendo Teorama. No, sí, claro. Porque O sea, ¿qué es el 7? usted me dice que es menos del 10, es decir, que todavía no se sabe si es el 100 del 8. No tenemos el expediente, pero tenemos los documentos claves que son el poder que lo presentaron, el proyecto que lo presentaron en 1801, la viabilización que le dio el obispado en el 807 y tenemos el nombramiento del cura en el 811. A alguien se le ocurrió decir que en el 812 porque encontraron otro documento. Lo que pasa es que el expediente lo han encontrado disperso. ¿Cuál es nuestra tarea? Ver exactamente cuándo fue. Pero, ¿cuándo? Entre el 11 y el 7. O sea, es simplemente encontrar la pieza documental que nos diga exactamente el día en que se firmó el decreto de erección parroquial. Pero no tenemos que ir muy lejos, porque esas son las fechas, o sea, esas son. Una parroquia erigida en el ámbito hispánico entre 1807 y 1811. Hay que mirar qué documento hay en el 12, tal es el nombramiento de alguien en propiedad, y ahí está. Tarea, conseguir el expediente de Teorama completo. Tarea, enseñar la historia como debe que ser, dicen los mexicanos. Y que reconozcamos el patrimonio que se tiene. ¿Qué más? ¿La profe tiene una pregunta? Sí, es sobre lo mismo de aquí de Ángel. Dice usted que en 1807 ya había... Viabilizaron el proyecto. El proyecto. Sí. Lo viabilizaron. Sí, el obispado dijo que sí. Sí, sí. Pero de pronto allí no nombraron, sino que quedó ahí y después en el 11 aparece el cura nombrado. Se concretó. Aparece el cura nombrado. Entonces, es que el nombramiento de sacerdote es posterior al título. Sí. Primero hay que tener el título de la parroquia para poder nombrar el otro. O sea, usted primero crea la unidad territorial y luego le nombra a quién la va a administrar. Entonces, es obvio que si en 1811 hay un cura nombrado, es porque el título de la parroquia ya está. Y si había, o sea, antes del proyecto, si había cura doctrinero. Sí, pero los indígenas no están acá porque los indígenas fueron transterrados. Los indígenas hubo que sacarlos. Los indígenas se pasaron para Brotaré, ¿sí? Para Brotaré y para La Loma. Los partieron entre Brotaré y La Loma. ¿Por qué razón? Porque se crearon, se instituyeron, se erigieron las doctrinas de naturales, los pueblos de indios. Entonces, la República de los Indios es un principio, eso es el siglo XVII y XVIII, es antes de los blancos. O sea, Teorama como parroquia San Isidro Labrador es una historia completamente distinta a los indígenas. O sea, los indígenas están en un pueblo de indios ya rato antes. O sea, antes de San Isidro Labrador no hay nada, porque las tierras quedaron libres. ¿Para que las ocupara quién? Los blancos y mestizos. Entonces, los pobladores de Teorama de hoy, los ancestros nuestros de este Teorama, son blancos y mestizos. Los indígenas ya no están. ¿Por qué? Porque se retiraron para formar la República de los Indios en pueblos de indios distintos, fuera de acá. ¿Sí? Entonces no haga cuenta de ellos para Teorama como tal actual. Teorama no tiene un día de fecha como lo tiene convención, por ejemplo. No, porque convención tiene el acto administrativo, Teorama no tiene el acto administrativo. Pero yo le digo, ¿nuestra tarea cuál es? Conseguir el acto administrativo. ¿Sí? Porque el acto administrativo nos da la fecha y el día y el año exactamente. Y de eso hemos estado hablando mucho rato, del acto administrativo, porque se pierde en el tiempo. Sí, pero hoy les estoy diciendo, sabemos que fue entre 1807 y 1811. Sabemos, sí, porque es que es la parroquia la que instituye Teorama, nadie más. Porque la parroquia es la municipalidad española. La parroquia la creó el patrono real, el vicepatrono. El patrono es el rey y el vicepatrono crea la parroquia. Entonces, como no tenemos, ¿y sabe por qué no tenemos el acto administrativo? Porque seguramente, y esto ya es una
apreciación mía en virtud del conocimiento que tengo de la estructura del Estado y de los documentos. Si no está el acto administrativo, es porque el gobernador no está autorizado para crearlo. Si el gobernador no pudo elegir la parroquia, es decir, si el gobernador no estaba facultado para titular la parroquia la tenía que titular el virrey. Entonces, si es el virrey el que titula la parroquia, ¿qué quiere decir eso? Que en el expediente que está en Santa Marta no va a estar el título, que el título tendría que estar en el obispado de Santa Fe o en la audiencia de Santa Fe. ¿Por qué? Porque el título lo debió dar el virrey mismo. Ahora yo tengo que mirar minuciosamente si el gobernador de Santa Marta estaba ejerciendo como vicepatrón. Recuerden ustedes esto, las entidades territoriales, los curas, los obispos, todas esas funciones que eran estatales, las nombraba el Estado, valga la redundancia, que no la hay. Es decir, no es la iglesia la que gobierna, es el Estado. Lo que pasa es que la iglesia es un brazo del Estado. La iglesia cumple esas funciones. Es decir, pero la iglesia tiene una cosa, que es el derecho canónico. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los vecinos de Teorama? Los vecinos de Teorama tienen que hacer, primero que todo, el proyecto en el campo del derecho canónico. Tienen que sustentarle al obispo, que son suficientes, que son católicos, que van a defender el territorio, que van a hacer su parroquia, que no van a dejar morir de hambre el cura, que van a hacer la cárcel y la casa cural, y que van a ser muy buenos cristianos, y que van a vivir en policía. Y entonces el Estado se compromete a darles el título, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que les dije, porque tienen un resto de requisitos, y una vez que tienen el título, los erigen como parroquia. ¿Quién? El Estado. ¿Por qué? Porque el obispado, que es el tribunal eclesiástico en el marco del derecho canónico, le pasa el expediente a la autoridad del Estado, en este caso a la audiencia. ¿Para qué? Para que la audiencia le diga al virrey, mire, si es posible, titúlelos, y el rey hace el decreto y los titula. Porque presumo que el gobernador no tenía esa facultad. Que la gobernación de Santa Marta era muy autónoma y tenía ciertas facultades ese gobernador, pero si no encontramos el acto administrativo es porque no lo hizo el gobernador y seguramente está en el Archivo General de la Nación en Bogotá. Pero, ¿cuál es la tarea? Encontrarlo. Pero una cosa sí les pongo claro, está entre 1807 y 1811. ¿De acuerdo? Y es la municipalidad, sí está como parroquia, está como municipio, ¿cierto? Total, es una síntesis, porque ¿cómo funciona la fe pública? La autoridad del Estado, a través de un alcalde. ¿Quién lo nombra? El Cabildo de Ocaña. Pero todas las demás funciones de registro de la población, de administración de la sociedad, eso ¿quién lo hace? Pues lo hace el cura. ¿Con el apoyo de quién? Del alcalde. El alcalde se encarga de las escrituras, de los negocios, de poner preso el reo y todo lo demás. Pero el otro mantiene la sociedad organizada. ¿Y el núcleo cuál es? La parroquia. ¿De acuerdo? Terminamos. Muchísimas gracias por su atención. No sé cómo les haya parecido. Excelente. Bueno. Excelente lástima que haya sido, o sea, bueno, lo importante de todo es que se está llevando este trabajo, que la verdad pues me parece supremamente interesante, aunque pues todavía sigue generando varias confusiones y no sabemos en última que